Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es interesante para la psicología del desarrollo, para el ser humano en general. Tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la biología, con el desarrollo filogenético y tiene que ver también con lo que sería la antropología o la sociología, etcétera, ya que tiene que ver con lo cultural también, ¿vale? Estamos hablando de el parto, pero no solamente del parto como elemento biológico, sino como elemento conversacional. Es decir, uno de los eventos vitales más importantes de cualquier ser vivo es el parto, es la reproducción, ¿no? La transmisión genética. Tomando como ejemplo, por ejemplo, a Richard Dawkins con el gen egoísta, ¿no? Sin embargo, en las sociedades occidentales modernas, actuales, es muy común no encontrar este tipo de comunicaciones entre ni los jóvenes ni los adolescentes. Es decir, no se suele hablar del parto más allá de las madres una vez que han tenido esa experiencia de parto. Esto hay que unirlo a un fenómeno también cultural de nuestras sociedades industrializadas, tecnologizadas y aisladas, en cierta manera, en las que ya no vivimos en comunidades de familia extensa o comunidades tribales. Por lo tanto, nuestra experiencia directa o vicaria sobre los partos y la experiencia del parto prácticamente ha desaparecido. Lo que estamos generando es que una madre que tiene un hijo en una edad que podríamos considerar biológicamente tardía, como podrían ser los 35 o 33 años, no solamente llega en ese punto con un cuerpo diferente, sino que además no ha tenido experiencia vicaria de parto, es decir, no ha acompañado a otras madres a parir, no ha visto cómo otras madres paren, cómo otras madres conviven con esa experiencia del parto, no es un tema conversacional de grupo. ¿Vale? Porque cuando vivimos en un grupo en el que el parto es relevante, es un tema, y estamos viendo constantemente partos, es un tema que se habla, es un tema que cobra una relevancia cultural, una relevancia semántica, una relevancia de conversación. En las sociedades actuales eso no está ocurriendo, por lo tanto estamos hablando de unos eventos más importantes de nuestra existencia como seres vivos, al cual le dedicamos poco espacio mental, representacional y conversacional hasta que ocurre. Esto viene unido de la mano de otro elemento característico de los seres humanos, que es, bueno, son tres elementos, que es un elemento que deriva en tres, ¿vale? O que proviene de tres. El elemento es la dificultad que tiene el ser humano para dar a luz frente a otros animales mamíferos, ¿vale? Esto se debe a tres elementos, como digo, fundamentalmente, además, pero bueno, son tres elementos que provienen de la adaptación filogenética, que es el tamaño cerebral y por lo tanto la estructura cerebral y el tamaño del cráneo. Es la posición bípeda que ha modificado tanto nuestra estructura ósea como nuestra estructura muscular y que también dificulta el parto, ¿vale? De esa criatura que es bastante, tiene una cabeza bastante grande. Y luego el otro elemento es la inmadurez, que necesariamente para poder dar a luz con ese desarrollo cerebral tan intenso, pues necesariamente tiene que haber una inmadurez que luego se prolonga y por lo tanto tiene que haber una protección y un contacto directo muy continuado, ¿vale? Esos tres elementos están vinculados a nuestras características del parto que lo hace tan especial y tan diferente. Es un parto quizá que deba estar más protegido que otros. El problema es que desde los años 50 esa protección del parto se ha entendido de una manera muy tecnologizada y muy artificial. ¿Vale? Lo que hemos llevado es a hospitales para aumentar la supervivencia del bebé y de la madre los partos. Y los hemos llevado de una manera en la que hemos introducido elementos que consideramos que protegen
o que hemos considerado durante mucho tiempo, porque ahora ya creo que ya se va considerando de una manera completamente diferente, que protegen a la madre y el bebé cuando estaban introduciendo otras variables extrañas, ¿vale? Estamos hablando de la luz, estamos hablando del número de personas, estamos hablando de la introducción de químicos artificiales, que supuestamente lo que hacían era como programar racionalmente un parto más controlado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al meter esa tecnología, lo que estamos haciendo es poner en manos de la razón un control muy, muy complejo biológico. Es decir, a lo largo del desarrollo filogenético de nuestra especie se han ido adaptando mecanismos circulares y emergentes de composiciones hormonales, proteínicas, comportamentales, movimientos físicos, ¿vale? De nuestro cuerpo, que están diseñados o que se han ido adaptando para que ese parto tan complejo pueda desarrollarse de la mejor manera posible, ¿vale? Esto no estamos hablando aquí de de una adaptación que a veces la gente lo confunde en lamarquiana, es decir, no estamos diciendo que nosotros hagamos cambios en función de las condiciones externas y que esos cambios luego se hereden eh, en nuestros hijos, ¿no? Lo que estamos diciendo es que hay una serie de mutaciones genéticas muy diversas, ¿vale? Eso sería darwinismo y post-darwinismo, una serie de mutaciones genéticas muy, 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 muy diversas, de las cuales hay algunas que son beneficiosas, muchas que son inocuas y unas poquitas también que son perjudiciales, ¿vale? Entonces las perjudiciales se eliminan y las beneficiosas siguen el curso, ¿vale? Entonces aquí se han seleccionado una serie de mecanismos complejos bioquímicos que generan cambios proteínicos y musculares, electrónicos, y al mismo tiempo van generando cambios psicológicos y al mismo tiempo van generando cambios en la estructura, por ejemplo, cerebral de la madre y cambios comportamentales y cambios contextuales. Cuando nosotros modificamos de manera artificial, racional, alguno de esos elementos, como en este punto lo que hacemos es entrar desde el contexto y modificamos el contexto, con las luces, con los ruidos, con la intromisión de comandos racionales para que la madre haga determinadas cosas y la introducción de bioquímicos externos que no son exactamente iguales, que son artificiales, ¿no? Son sintéticos y no son exactamente iguales a los endógenos. Lo que hacemos es romper ese ciclo, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, en un parto lo que tenemos una producción masiva de oxitocina, que puede llegar un poco antes o un poco después, sobre todo si no paramos con luces artificiales y ruidos ese parto, ¿vale? Estamos en una habitación cálida, con unas luces opacas, con unas luces con poca luminosidad, con unos ruidos naturales quedos, ¿vale? Un ruido blanco, por decirlo de algún modo, natural. Ahí estamos en una dinámica más natural, es como el sueño, ¿vale? Si nosotros estamos intentando dormir y de repente alguien nos enciende la luz y nos empieza a decir, tienes que seguir los comandos que yo te diga para dormir, mira, te voy a dar un no sé qué, ahora tienes que seguir estas instrucciones, te rompe ese ciclo de sueño, ¿vale? Y aunque podamos creer que sería positivo, puede romperte ese ciclo y entonces ya, ¿qué es lo que ocurre cuando se rompe el ciclo? Que es necesario que todo siga el otro ciclo, el artificial racionalizado. Por ejemplo, aquí lo que rompemos es la oxitocina inicial endógena que va con otra serie de hormonas, entre ellas las endógenas que van al cerebro, ¿no? Que generan una disminución de ese dolor. Y entonces lo que producimos, ¿vale? Las endorfinas que van al cerebro, lo que hacemos es que al meter esa oxitocina sintética, esos movimientos ya no son exactamente los que nuestro cuerpo está diseñado para hacer, sino que son quizá un poquito más bruscos al meter esa oxitocina sintética, por lo tanto intervienen con más dolor y al mismo tiempo esas endorfinas cerebrales que enviamos al cerebro que disminuyen o hacen opaco ese dolor, un poco más opaco ese dolor, no se emiten. Por lo tanto, el dolor es más intenso y no se mitiga. ¿Qué hace eso? Que generalmente sea necesaria introducir una epidural,
¿vale? Porque el dolor es excesivamente intenso. Cuando ya estamos metiendo una epidural, también estamos interviniendo en la postura, estamos interviniendo en la gente que tiene que estar, en las manos y los comandos que se introducen, en que tú sientes menos tu propio cuerpo, por lo tanto no vas a poder dirigir o hacer caso a tu cuerpo de una manera más orgánica. Por lo tanto, entra todo en ese contexto más artificial. Afortunadamente, como digo, creo que los hospitales, muchos de ellos, están cambiando los protocolos, están cambiando los sitios donde da salud y cada vez está siendo más orgánico y más... por lo tanto, creo que vamos en el buen camino, ¿no? Todo ese camino que hubo en los 50 hasta los 2000, creo que se ha reflexionado sobre él y se ha ido recuperando lo que sería un parto más orgánico, más naturalizado, y eso está ayudando. Pero aún así, el problema, cuando unimos la parte que hemos hablado inicialmente, cultural, del silencio del parto, con esa artificialidad del parto, lo que tenemos es que la madre llega sin un conocimiento, sin una experiencia, y suele llegar muy pronto al parto, sobre todo en las madres primíparas, ¿no? Que, por ejemplo, en las madres multíparas eso se reduce porque suelen aguantar mucho más en casa, en contextos mucho más naturalizados, llegan muy tarde al hospital y por tanto ya no hay oxitocina sintética, muchas veces no hay epidural y el parto es mucho más orgánico y mucho más natural. Y la experiencia de parto mucho más positiva y genera unos ciclos luego de interacción y de sentimientos, ¿vale? De autoeficacia, de cercanía, de vínculo mucho más naturalizados, ¿vale? Entonces, bueno, aquí quizá lo que quería resaltar con este videoblog, en los que hemos sacado esas dos partes de ese parto artificializado o racionalizado, diría yo, y ese silencio sobre un evento vital esencial, es precisamente por qué este silencio, por qué esta poca convivencia con un evento tan esencial en nuestras vidas como es el parto. Estaré encantado de escuchar vuestros comentarios o leerlos y nada, sin más, espero que os haya interesado esta pequeña conversación. Muchas gracias y hasta luego.